Señor les bendiga, amados. Un abrazo a la distancia. Gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta el seno de sus hogares para poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Este domingo queremos hablar de un tema tan esencial como es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que el justo vivirá por su fe. Queremos invitarles a que abran su Biblia o puedan abrir su dispositivo y buscar ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Su palabra dice de la manera siguiente, y voy a leer la versión Reina Valera. Luego el resto de los versículos que vamos a estar leyendo son de la Nueva Traducción Viviente, y hemos escogido la Nueva Traducción Viviente porque es como una paráfrasis, es más fácil la comprensión de la palabra de Dios con respecto a la interpretación de la Escritura en el idioma español. Pero vamos a leer Habacuc 2.4 en nuestra versión Reina Valera, que es la más usada por todas las iglesias. Dice el versículo 4, y este Dios contestándole al profeta Habacuc, diciéndole: He aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y así como estamos, vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, aprender de ella, pero necesitamos, Señor, el auxilio, la ayuda de tu Santo y bendito Espíritu para poder entenderla, discernirla, y más que entenderla, Señor, y que traiga sabiduría a nuestros corazones, es que también la podamos vivir y podamos, Señor, especialmente en estos tiempos, depender de ella, Señor, porque tu palabra siempre es fiel y es verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Todo el libro de Habacuc, que solamente son 3 capítulos, hablan precisamente de 2 quejas y las respuestas de Dios a esas 2 quejas que tiene el profeta Habacuc, que aparte de ser un profeta, por cierto, también es un levita. El último capítulo es un cántico que, inspirado por el Espíritu Santo, Habacuc escribe para el Señor. Por eso sabemos que se trata de la vida de un levita. ¿De qué se quejaba Habacuc? ¿Cuáles eran las quejas que él tenía? ¿Cuáles eran las preguntas, las interrogantes que él tenía? ¿De dónde le reveló el Señor esta frase tan importante que más tarde el apóstol Pablo la diría también a los romanos, para decirnos afirmativamente y categóricamente que el justo vivirá siempre por fe? Resulta que a Habacuc le tocó ministrar en el reino de Judá, prácticamente en el tiempo de la decadencia del reino de Judá, antes de las deportaciones a Babilonia que hubieron. Y como todos sabemos, en ese tiempo, en esos últimos años, Dios había venido hablando de manera categórica que iba a castigar al pueblo de Israel, al reino de Judá, porque al igual que el reino de Israel, se habían corrompido, se habían ido tras otros dioses y le habían dado la espalda al verdadero Dios. Y por más que Dios quiso arengar con ellos, por más palabras, por más profetas, por más situaciones que el Señor traía a la vida de ellos, nunca realmente buscaron al Señor de corazón, y por lo tanto el Señor en ese tiempo tomó la decisión de que la nación caldea, la nación de Babilonia, viniera a servir como una vara de justicia para traer castigo a ese pueblo tan rebelde que le había dado la espalda a nuestro Dios. Hagamos un resumen más o menos de lo que es los 3 capítulos, porque hay mucha sabiduría en esto, porque es una conversación que Dios tiene con el profeta Habacuc, especialmente para responderle a estas 2 preguntas importantes que Habacuc se hace, y que a pesar de haberse escrito de 600 a 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a ministrar en esta tierra, todavía son preguntas que siguen vigentes en nuestros corazones, que más de en alguna ocasión, en alguna tormenta, por el paso del desierto, en alguna circunstancia de nuestra vida también nos las hemos hecho, y se las hemos hecho también de una manera genuina y verdadera a nuestro Dios.
La primera queja de Habacuc le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a responderme? ¿Hasta cuándo voy a ver realmente tu mano poderosa actuando en la vida de los justos? Estoy llegando, Señor, a un momento donde estoy llegando a la desesperación, porque eso, la pregunta de Habacuc, eso es precisamente lo que está expresando. ¿Hasta cuándo, Señor? Parece que aquí el impío es el que sale ganando siempre en todo. Parece que el impío está por encima del justo. Aquel que confía en ti parece que ve en detrimento de su vida todo lo que hace. Y aquí el impío prospera, al malo le va bien. Y le pide al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Si nosotros nos hubiéramos quedado nada más con el libro de Job, en el libro de Job el Señor, por más preguntas que le hace Job al Señor, ninguna de esas preguntas les es contestada, sino más bien Dios deja entrever a Job que Él es soberano, que Él puede hacer así como decidió formar este mundo, formar a los hombres. Él es soberano para tomar cualquier decisión. Mas sin embargo, con la vida de Habacuc es diferente. Es diferente porque sí, el Señor le va a dar respuesta al profeta. Debemos entender que el profeta está llegando a un punto en su vida donde casi como que quisiera tirar la toalla. Como que si él ve su vida, como que su vida, su ministerio no están sirviendo para nada. Y ahí es donde viene Dios con su gran misericordia, con su gran amor, a traer las respuestas que el profeta anda buscando y que son también respuestas genuinas de Dios, que nos hacen ver cuáles son los propósitos de Dios siempre para todos los tiempos, no solamente para el tiempo en el que vivió el profeta Habacuc. Y la respuesta divina de Dios a esa primera arenga, a esa primera interrogante, a esa queja que le lanza a Habacuc al Señor, la encontramos en el versículo 5. Y de aquí en adelante vamos a leer nada más la nueva versión, la nueva traducción viviente. En el versículo 5 dice la Escritura que el Señor respondió y dice lo siguiente. Miren la respuesta, qué clase de respuesta le da Dios al profeta. Observen las naciones, vean cómo están los diferentes pueblos, las diferentes lenguas, las diferentes etnias, las diferentes razas en todo el mundo. Y dice Dios, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días. En otras palabras, toda esta situación que está aconteciendo a nivel mundial, o si la llevamos específicamente a lo que Dios le está revelando al profeta, en lo que está sucediendo en este tiempo, yo lo estoy llevando a cabo. Este movimiento de pueblos, soy yo el que está en medio de esto. Yo no he perdido el control absoluto de nada, dice Dios. Yo soy el que estoy formando y haciendo naciones poderosas. Soy yo el que estoy trayendo y poniendo en el corazón pensamientos y situaciones en los gobernantes de las naciones para hacer algo, porque es mi obra, es mi mano poderosa la que está haciendo esto. Y dice, mírenlas y asómbrense, le dice el Señor a Habacuc, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien se las dijese. El apóstol Pablo, estando reunido en una sinagoga, en una de las iglesias de Antioquía, citó precisamente este pasaje. Y cuando lo citó, dijo el apóstol Pablo que Dios estaba haciendo grandes cosas con el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, amados, lo que Dios nos está queriendo entender es, y haciendo que entendamos es, yo estoy en control. Todo lo que acontece a nivel mundial, esta situación de pandemia, esta situación donde tiene las economías varadas, donde tiene a los gobernantes que no pueden dormir,
donde tiene a los médicos trabajando día y noche para salvar vidas. Toda esta situación que sucede a nivel mundial, en los diferentes países, en las diferentes naciones, es porque yo lo he permitido. Y vean, porque eso que estoy haciendo es la respuesta a ese interrogante que ustedes han tenido cuando han dicho: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a responder? ¿Hasta cuándo vas a redimirnos? ¿Hasta cuándo vas a dar tu provisión para salir del problema, para salir de la angustia y de la situación en la que nos encontramos? Y hay una segunda queja de Habacuc a raíz de lo que el Señor le dice. Y le dice el Señor a Habacuc: Habacuc, yo estoy formando a la nación de Babilonia. Y la nación de Babilonia, el imperio babilónico, va a venir y voy a usarlo como una vara de justicia en contra de mi propia nación, de mi propio pueblo. Esto es, voy a ocupar al impío para hacer justicia en mi tierra, para doblegar esos corazones que de otra manera no pueden doblegarse, porque ya lo hablé, ya lo platiqué, ya les mandé mensajes con mis profetas, les he hablado por las circunstancias, mas sin embargo no han querido doblegar su corazón y volverse a mí. Yo voy a ocupar al impío para castigar a mi pueblo. Y debemos entender ese castigo como un castigo del amor de Dios para que la nación de Israel, especialmente el reino de Judá, pudiera rectificar sus caminos y volver y buscar a Dios. Y a raíz de esa descripción tan gráfica de lo que el Señor le dice a Habacuc, la segunda interrogante que le hace Habacuc a Dios es: ¿y de verdad vas a usar al impío? ¿Vas a usar el arrogante para destruirnos? ¿Vas a ocupar a esos adoradores de otros dioses, a esas personas que no te conocen, para venir a destruirnos? ¿Acaso no somos nosotros el pueblo de tu heredad? Y mire cómo se lo pone Habacuc al preguntarle a Dios. En el versículo 12, siempre del capítulo 1, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Y le dice Habacuc al Señor: ¿y vas a permitir que siempre el arrogante, el soberbio, el que tiene el dominio militar, las riquezas, el poderío, humille a tu pueblo de esta manera? Y llama la atención que el profeta Habacuc dice en la Escritura que le dijo a Dios: yo voy a esperar vigilantemente por la respuesta a mi segunda pregunta. Porque si bien es cierto, la primera interrogante ya me la has contestado, y sé que estás haciendo algo tremendo en medio de las naciones, esta segunda pregunta, la respuesta a esta segunda interrogante, a esta segunda queja que yo tengo, también es sumamente importante para mí. Porque no me cabe en mi cabeza, no está en mis convicciones el creer que el Dios soberano, el Dios eterno, vaya a ocupar al soberbio para venir a castigarnos y que el soberbio se vaya sin ningún castigo. Y aquí es donde viene la respuesta divina. Y por favor póngame toda la atención del mundo, porque este es prácticamente el corazón del sermón, el corazón del mensaje, el corazón de lo que Dios habla a nuestras vidas en esta ocasión. Dios habla de que hay dos tipos de personas en la respuesta que le da Habacuc. Le dice a Habacuc:
hay un tipo de personas que son justas. Hay otro tipo de personas que son orgullosos. Y los dos, o es uno o es el otro, son totalmente contrarios el uno del otro. Y ahí es donde habla el Señor expresamente ese versículo 4. Y ahora se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y le dice el Señor: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe o por su fidelidad a Dios. Y si usted lee detenidamente y estudia estos pasajes donde Dios está hablando y explicándole dándole respuesta a esa segunda arenga que tiene el profeta Habacuc, Dios comienza a describir aquellos a los que él considera que son orgullosos. Y quiero que le ponga mucha atención, amados, para que nosotros no caigamos en esa categoría, sino que estemos en la categoría de los justos. Dice el Señor que los orgullosos son aquellos que confían en sus riquezas, en sus posesiones, en lo que han logrado en esta vida, en lo que han acumulado. Ahí está su confianza. Ese es su Dios. Segundo, dice también que son avaros, porque nunca se sacia su alma, su corazón, de acumular riquezas. Siempre se quiere más, porque se piensa que entre más se tiene, uno puede tener más confianza a cualquier situación en esta vida, a cualquier circunstancia, a cualquier desierto, a cualquier tormenta que se levante en esta vida. Ese es el pensamiento del orgulloso. Más es mejor. Mayores riquezas son mejores. 3. Al orgulloso no le importa pisotear a su prójimo siempre y cuando él salga beneficiado. No tiene escrúpulos, no tiene amor por su prójimo. Él quiere hacer como a él le place. Y no importa quién se lleve de encuentro, si al final él sale ganando. Y número 4, confían en cosas vanas. Riquezas, prosperidad económica, poder, influencia, belleza, juventud, fortaleza, poderío, dominio, placeres. Ahí está su Dios. Ahí está su confianza. Ahí está donde el tesoro de sus corazones les dicta que ahí deben poner la confianza. Y le dice Dios a Habacuc: tú me has preguntado si yo voy a dejar al orgulloso sin castigo. El hecho de que yo ocupe al soberbio para corregir al justo no significa que yo no vaya a castigar al injusto. Y le dice el Señor en el capítulo 2, versículo 9: ¿qué aflicción, le dice al orgulloso, te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? Crees que tu riqueza te comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. Y sigue diciendo en el versículo 16: sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Así como tú has deshonrado a muchos, los has pisoteado, te has enriquecido con sus bienes, con bienes que no eran tuyos, los has extorsionado, les has robado sus riquezas. Y le dice Dios: ven y bebe y demuestra tu desnudez, le dice al orgulloso. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda su gloria
toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que cuando Dios está estableciendo su justicia, no solamente debemos ver que Él está castigando al impío, castigando al orgulloso, sino que Él está estableciendo las verdades de su reino glorioso que es inconmovible, porque Él está en juicio directo con todos esos otros dioses en los que confía el hombre, que no son el verdadero Dios. Y dice Dios en el versículo 14 de Habacuc: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Sabrán las gentes, los pueblos, que el conocimiento de Dios es superior a cualquier riqueza, es superior a cualquier Dios, es superior a cualquier punto de referencia o confianza que el hombre pueda tener fuera de mí. Se darán cuenta que confiar en Dios lo es todo en esta vida. Y además dice en el versículo 20 que Él va a manifestar su gloria y su poder. Y dice: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En otras palabras, Él se hará escuchar con una fuerte voz con la cual hablará a los hombres. Eso está implícito en el castigo de los impíos. Usted me dirá entonces: pastor, ¿qué dice Dios acerca de los justos? Y Dios nos hace saber a través de cómo Habacuc reacciona cuál es el verdadero accionar de un justo. Y quiero leerles algunos pasajes que ilustran precisamente la respuesta de Habacuc ahora, la reacción de Habacuc ahora que el Dios soberano, el Dios todopoderoso, ha hablado con él y le ha contestado sus preguntas, sus inquietudes, sus quejas. Versículo 2 del capítulo 3 dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. En otras palabras, dice Habacuc: Señor, tus respuestas traen satisfacción verdadera a mi vida, a mi corazón. Ahora entiendo tus propósitos, entiendo tus planes, entiendo que no eres un Dios que se queda quieto ante la impiedad, eres un Dios que se mueve, que actúa, que acciona, que a veces no lo podemos ver con nuestros propios ojos, pero llega un momento, llega un día específico en nuestras vidas donde vemos la manifestación de tu poder sobre aquel que es orgulloso. Y Señor, no hay manera de pedírtelo, sino más bien que en tu enojo tenga misericordia de nuestras vidas. Esa es una reacción de un hombre que es justo delante de Dios. Y déjeme hablarle de algunas cosas que además le dice Habacuc a Dios. El justo, dice Habacuc, tiene una dependencia completa de Dios. No depende de sí mismo, no depende de sus riquezas, no depende de sus posesiones. Tiene una dependencia total y absoluta de la bondad y la misericordia de Dios para su vida. Además, el justo sabe que solamente Dios es su ayudador, que nadie más puede encontrar un refugio, un albergue, una torre fuerte, un castillo firme a donde refugiarse. Solamente Dios es nuestro ayudador. También que solamente podemos confiar en la misericordia de Dios.
que aún nuestras justicias, aún aquellas cosas que hacemos para bien, para los demás, que hacemos de corazón para los demás, no pueden llegar a comprarnos el favor de nuestro Dios, y por eso dependemos de que cada mañana sus misericordias sean nuevas para nuestras vidas. Además, dice Habacuc en su reacción: sé que todo lo que pasa en este mundo, tú tienes el control. Mi fe me dice que tú no has perdido el control, no lo vas a perder jamás tampoco. Toda esta situación que está aconteciendo a nivel mundial es porque Dios tiene absoluto y pleno control. Y Él está ocupando esta situación para establecer sus propósitos, tanto en los justos como en aquellos que ni siquiera le creen porque dependen de sí mismos. Además dice Habacuc: Señor, todo lo que tú haces en las naciones es para nuestra salvación y para nuestro propio bien. Sabemos, amados, que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, y siempre en su accionar. No importa lo que lleguemos a pensar, no importa lo que lleguemos a creer, siempre en su accionar Dios traerá sus propósitos, y esos propósitos obrarán para bien, porque el bien y la misericordia de nuestro Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y además, dice su palabra, dice Habacuc, confirmando la palabra del Espíritu Santo: además, Señor, puedo confiar plenamente en ti. Así yo no pueda ver lo que tú estás haciendo, no pueda ver la magnitud, ni entender lo que tú estás haciendo, y ni siquiera pueda ver cómo me estás bendiciendo. Y ahora que ya tengo respuestas tuyas, sé, Señor, que puedo confiar plenamente en ti, porque el tenerte a ti es una garantía de salvación, es una garantía de confianza, que pese a lo que pueda pasar, a cómo tú zarandees este mundo, tu amor nunca va a cesar por la vida de tus hijos. Y Habacuc termina con estos pasajes que muchas veces los hemos citado en nuestras iglesias, pero que son pasajes reales, que en medio de este tiempo nos hablan también de lo que significa tener a Dios como nuestro baluarte, como nuestro estandarte, como nuestra columna firme en quien podemos confiar. Y dice en el versículo 17 del capítulo 3: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque no es lo que Dios puede hacer por mí solamente, sino por quién es Él y en quién yo he puesto mi confianza. Para terminar, amados, ¿cómo debemos asimilar todo esto que está sucediendo a nivel mundial? Dice Habacuc en el versículo 5 del capítulo 3: la pestilencia marcha delante de ti, la plaga, dice, lo sigue de cerca. Toda esta pestilencia, toda esta epidemia, Dios la ha permitido y ha cobrado el tamaño, la magnitud y el volumen que Dios ha permitido darle. Y Dios está detrás de todo esto. Pero sabemos que no es para destrucción.
sino para salvación y redención. Porque al final, amados, el propósito de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y lamentablemente, somos tan duros de cabeza, tan duros de corazón, que solamente en el problema, en la dificultad, en la tormenta y en el desierto, volteamos nuestro rostro con humildad para buscar a nuestro Dios. Y dice Habacuc: saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Dios es un Dios de salvación. Dios es nuestra roca. En Él debemos confiar. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias porque solo tú eres nuestra columna, nuestro estandarte, nuestra roca fuerte. Jacob decía de ti, Señor, que tú eras esa roca para él, para su vida, y realmente lo eras, Señor. Y lo eres también para nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no veamos una solución viable en toda esta situación de pandemia en la que atravesamos, sabemos que no estamos solos, no estamos huérfanos. Tú estás con nosotros. Aquellos que son justos, Señor, que viven por fe, que viven confiando en ti, confiando en sus promesas, trae esa palabra de consuelo a sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda traer esa consolación, Señor. Esa misma claridad de pensamiento que le diste al profeta Habacuc, diciendo: no importa que no hayan bendiciones, yo me voy a alegrar en mi Dios, porque teniendo a Dios lo tengo absolutamente todo. Y amigo, quiero terminar con un llamado hacia tu persona, tú que nos escuchas a través de estas redes sociales. Entrega tu corazón al Señor. Deja el orgullo, deja la vanidad. El Señor está a la puerta de tu corazón llamándote para que le entregues tu vida a Él. Haz esta oración conmigo para abrir tu corazón y recibirlo. Y dile al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que solamente tu sacrificio es más que suficiente para perdonar mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, que necesito, Señor, de tu perdón y tu redención. Y te invito en esta hora a que vengas a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y ayúdame a caminar para hacer tu voluntad. Que el Señor les bendiga, amados, les guarde. Sigamos orando unos por otros y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, guarde nuestras mentes en la confianza que solamente nuestro Dios nos puede dar. Que el Señor les bendiga.